Sean bienvenidos a este video. Hoy vamos a ver cómo programar el lenguaje C. Vamos a estar viendo lo que son los escalares, los arreglos, los tipos de datos abstractos, los estatutos de repetición o comúnmente llamados ciclos y los estatutos de decisión. Además vamos a tratar temas sobre la modularización en este lenguaje. Y al final del video voy a mostrar cómo se ejecutan estos programas tanto en Windows como en Linux. Bueno, empezando con los escalares, aquí tenemos el primer tipo de variables escalares. Las variables escalares se utilizan para guardar objetos o de datos de un tamaño determinado. Primero vamos a empezar con la declaración, que sería, en este caso, el tipo de escalar sería int o entero, que almacena un tipo de dato entero. La declaración sería int más seguido del nombre de la variable o del escalar. En este caso se llama entero. Ahora, la asignación. Antes a la declaración solamente se creó ese espacio de memoria donde se va a almacenar, pero todavía no tiene ningún valor. Ahora, la asignación a ese espacio de memoria se le asigna ya un valor, en este caso con el mismo nombre de la variable, que sería entero, igual a 10, porque solo puede almacenar números enteros. Y la inicialización, por otra parte, es hacer las dos declaraciones de asignación de una sola línea. Se declara la variable int y con el nombre, que en este caso sería otro entero, y aquí mismo igual a 20. Se le agrega ya el valor, se le asigna el valor a la espacio de memoria. Ahora existen también otros tipos de variables escalares, como serían el float o punto flotante, que serían los decimales, que almacena números decimales con punto decimal, y el char, que almacena caracteres, solamente un solo carácter. Aquí en este programa vamos a ver, se nos van a imprimir con el cout, se imprime el título que sería escalares, luego se imprime la palabra entero igual y se imprime el valor entero que tiene guardado la variable entero. Después se imprime otra línea con decimal, con el texto decimal y se imprime la variable decimal que sería 3.14 en este caso y después se imprime el carácter igual y se imprime la variable carácter. Ahora pasamos con los arreglos y los estatutos de repetición, o comúnmente llamados ciclos o bucles. Primero en este programa se nos va a imprimir un título que sería arreglos y estatutos de repetición. Primero vamos a ver lo que es el arreglo unidimensional. El arreglo dimensional, o también llamado vector o vectores, se tienen un tipo de dato, puede ser entero, o como vimos en los escalares, puede ser float de punto flotante o de caracteres. Se le da su nombre y entre corchetes se denota la cantidad de datos que va a guardar. En este caso sería, en esta sola parte sería la declaración y ahora en esta misma línea se puede hacer la asignación, que sería igual a, y si los valores se van a agregar entre llaves y separados por comas. En este caso solo se agregan los valores del 1 al 5 porque este vector o arreglo unidimensional solo almacena 5 datos. También se puede hacer la inicialización, pero sería un poco diferente, ya que se tendría que primero hacer la declaración y después se le agregan los valores como quien dice a pie o a mano, pero con el nombre del vector o arreglo unidimensional, entre corchetes se marca la posición, que en este caso los arreglos unidimensionales o vectores empiezan desde la posición 0 y terminan en la posición n-1 o en este caso que sería la n sería 5, que es la longitud, sería n-1, que sería 5-1, 4. Acabaría en la posición 4, del 0 al 4 irían. Entonces la posición primera sería el 0 y se le asigna un valor. Después la segunda posición, que sería en este caso la 1, se le asigna otro valor y así sucesivamente. Ahora, para los estatutos de repetición se usan muy comúnmente con los vectores o arreglos para tanto ingresarles datos como sacar los datos o extraerlos. En este caso se va a imprimir una línea que nos da
el título o lo que se va a hacer, que es imprimiendo el arreglo con for. For es uno de los estatutos de repetición que tiene el lenguaje C++. Su sintaxis es esta. En una sola línea se declara la gran parte del ciclo. Se pone for y entre paréntesis se pone primero, separado por coma, se pone primero, se inicializa la variable con la que se va a contar los ciclos o las iteraciones de este ciclo. Comúnmente se le llama contador. En este caso, pues es de número, es entero porque los ciclos se van por números. Sería entero. Se declara el nombre de la variable, que en este caso es i, igual a cero, porque va a empezar desde la posición cero. Esto puede ser independiente, puede empezar desde cualquier posición y puede ir hasta cualquier otra. Después, separados por punto y coma, va la comparación o por lo que se va a detener el ciclo. Este ciclo va a cumplirse o a hacerse hasta que esta comparación sea falsa. Mientras sea verdadera, el ciclo se va a seguir haciendo. En este caso se compara la i, que fue la que se inicializó acá con cero, se compara que sea menor que 5. Mientras la i sea menor que 5, este ciclo se va a seguir repitiendo. Todo lo que se encuentre entre los paréntesis del for se va a repetir. Y después, por otra parte, se hace el incremento del contador, que en este caso sería más i, porque la i es la variable con la que se está contando los ciclos o las iteraciones de este ciclo. Y si no se incrementara esta variable, este ciclo pues sería infinito, porque si se inicializó con cero la i y se compara que la i sea menor que 5 y después no se aumenta, pues la i que es cero siempre va a ser menor que 5. Entonces en este caso se tiene que incrementar. Y después pasamos al bloque de código que debe estar dentro del ciclo, que en este caso es una impresión en pantalla o en consola. Se imprime entre corchetes, se imprime el arreglo números en la posición i. Esta posición, acuérdense que en este ciclo, la posición i está denotada por el contador de los ciclos, que en este caso iría de 0 hasta 4, porque ya si de 5, si la variable i llega a 5 ya no se repetirá este ciclo, porque 5 no es menor que 5. Entonces llegaría desde el 0 al 4 y se van a imprimir el arreglo de números, se va a imprimir lo que esté desde la posición 0 hasta la posición 4. Eso por los arreglos unidimensionales. Ahora tenemos los arreglos bidimensionales o comúnmente conocidos en el mundo de la programación como matrices. Tenemos la declaración de la matriz, que esta matriz también puede ser de cualquier tipo de dato. En este caso yo la hice de datos enteros. Se le da el nombre a la matriz y se le llama arreglo bidimensional, perdón, porque tiene dos dimensiones, al contrario como los unidimensionales que solo eran de una dimensión, este tiene dos dimensiones. Las dimensiones se le dan igual por medio de corchetes, se ponen los primeros corchetes, se le pone la cantidad de dimensión que quiera y los segundos corchetes y otra vez la cantidad que quiera. Después, estos arreglos bidimensionales para tanto extraer datos como insertarles datos, se utiliza muy comúnmente los ciclos for anidados, que significa que un ciclo for está dentro de otro ciclo for. Si se fijan, estas son las llaves del ciclo for principal y dentro de este ciclo for está otro ciclo for adentro. Entonces, esto se hace porque si se hiciera como la forma que está acá de inicializar y luego agregarle los valores, también se puede. Aquí se tendrán que poner de dos veces los corchetes para indicar la posición exacta como si fueran coordenadas, pero sería muy tardado porque en este caso el arreglo bidimensional es de 3 por 3, que serían 9 datos que se le van a insertar. Sería muy tardado poner 9 líneas para solo insertarle datos al arreglo. Entonces lo que se hace es con ciclos for que recorren todo el arreglo y sacan o insertan datos. En este caso tenemos igual el ciclo for que va desde 0 hasta 3, igual con la i, y luego el siguiente ciclo for que también va desde 0 hasta 3. ¿Por qué va desde 0 hasta 3? Porque en los dos casos, porque la matriz es de 3 por 3. Si fuera de 3 por 4, aquí iría 3 y acá iría 4. Eso es dependiendo del tamaño del arreglo bidimensional o matriz. Después, dentro de lo que se va a ejecutar en el ciclo for,
el anidado que está dentro del principal es la matriz de números y se le pasa la posición i, que sería en este caso la posición que está externa, y después el recorrido que se va a hacer interno, que sería la j, porque está aquí en el segundo ciclo, lo tengo denotado como j el contador. Y después se le da el igual, que sería la asignación de los valores, que sería la posición por 3. En este caso, si la posición está dada la i por esta, y después más j más 1. Se le van a asignar los valores del 1 al 9. Esta formulita, si se le puede decir así, se hace para que los valores se calculen en el tiempo de ejecución. En este caso, si entra el ciclo empieza con 0, sería 3. Sería 3, este 3 por el 0 del primer ciclo, sería 0, más la j, que sería el 0 del segundo ciclo más 1, pues daría 1 el resultado en la primera iteración. Después se tendría que volver a ejecutar, aquí otra vez sería 0, porque este ciclo no se mueve hasta que este se cumpla. Entonces sería 0, 3 por 0, 0, más la j, que en este caso ya no sería 0 porque sería la segunda iteración interna, sería 1, más 1, 2. Entonces al siguiente se le asignaría el 2, y así sucesivamente hasta llegar a 9. Y ahora para mostrar la matriz es de la misma forma. Aquí primero en este programa se imprime el título que se hace out, se imprime la matriz con for anidados. Acá se le insertan valores con for anidados y aquí se imprime o se extraen los valores con for anidados. Es la misma sintaxis, sería el primer for o el for principal y luego el for anidado que está dentro del for principal. Igual con i y con j. Aquí se pueden volver a utilizar las mismas variables porque se definieron sí, se definieron las variables dentro del ciclo for y solo existen en este ciclo. Si es aquí de hecho se hace el primero con i y el segundo con j, porque si se fijan, este ciclo como está dentro de este ciclo, las variables no pueden llamarse igual. Aquí se las puedo volver a usar porque este ciclo ya no está dentro del primer ciclo que ya tiene que usa la i como contador. Entonces se puede volver a reutilizar la i y la j también. Bueno, siguiendo. Aquí se va a imprimir la matriz con foranidados. El primer for igual es el mismo que la operación de acá arriba, nada más que para sacar los valores. Se va desde 0 hasta 3, perdón, desde 0 hasta 2 y desde 2 hasta 3, que serían 3 posiciones que van a recorrer cada ciclo. Se imprime por consola o por pantalla la matriz en la posición I y J, que estas posiciones van a ir cambiando dependiendo o conforme vaya ejecutándose los ciclos. Y se van a imprimir entre corchetes cada uno de los valores. Bueno, y esto de cout, que es de la salida por consola o por pantalla, y el end line, o end L, es para saltar líneas simplemente. Si lo ven ahí, aquí por el programa se ven varios, es solo para saltar una línea. Y aquí lo estoy imprimiendo para que me aparezcan como si fuera un cuadrado los datos. Ahorita es cuando lo ejecute al final del video se van a dar cuenta. Después pasamos aquí vimos nada más los estatutos de repetición for, que eso es el más usado o el más sencillo de utilizar, pero también existen otros dos tipos, que sería el while y el do while. Primero empezamos con el while. El while o mientras por su traducción al español, esta palabra es en inglés, significa que vamos a hacer, esta es la sintaxis que se va a ejecutar cierto bloque de código mientras una comparación sea verdadera. Aquí primero inicializamos un contador, que en este caso yo también lo puse otra vez i, porque recuerden que ya está fuera del ciclo, entonces la puedo volver a utilizar. Entonces pongo i igual a 0, la defino en el número entero, luego imprimo por pantalla que se van a imprimir los números del 0 al 4 utilizando el ciclo while o while. Y pongo la sintaxis ahora que es while y entre paréntesis la comparación que se va a hacer para que ese ciclo se siga cumpliendo. Y después, entre corchetes, digo, perdón, entre llaves se pone el bloque de código que se quiere repetir, que en este caso es como se van a imprimir los números del 0 al 4, pues simplemente se imprime la i porque la i va desde 0 hasta cuando sea menor que 5, que es 4. Entonces se imprime entre corchetes igual la i, nada más.
y se deja un espacio porque se van a imprimir corrido en una sola línea, entonces para que no estén pegados y se vea un poquito mejor. Y se cierra el paréntesis, se cierran las llaves, entonces ya se acabó este ciclo. Ah, bueno, no, disculpen. Después de que se imprime, muy importante igual también como el ciclo for, y hacer el incremento del contador de la variable que va a contar los ciclos o de la variable por la que se va a hacer la comparación, que en este caso es la i, se incrementa en uno. Se podría poner i igual a i más uno o simplemente i o simplemente más i o i más, que esto es una forma abreviada de incrementarle uno a la misma variable. Y por otro lado tenemos el ciclo do while. El ciclo do while lo que hace es, acá primero se hace una comparación y después se entra al ciclo. El ciclo do while lo primero que hace es entrar al ciclo y ya después hace la comparación. Entonces, primero, otra vez uso la variable i, pero en este caso ya no la vuelvo a declarar porque ya la tengo declarada acá arriba. Entonces simplemente la vuelvo a asignar el valor, pero que aquí al acabar el ciclo, esta variable va a tener el valor de 4 si no mal recuerdo. Entonces la inicializo otra vez en ceros para que vuelva a empezar a reutilizarla con el siguiente ciclo. Yo ahora imprimo por pantalla que voy a imprimir los números del 0 al 4, pero esta vez utilizando do while. Esta es la sintaxis del ciclo do while. Se pone do, se abren llaves y se pone el bloque de código que se va a ejecutar en el ciclo. Se cierran llaves y después, seguido de las llaves, se pone el while y la comparación que se va a hacer. Aquí primero pues se hace el do, entra al ciclo y lo primero que va a hacer es imprimir la posición de la variable i. Entre corchetes igual y con espacio para que se imprima bien. Como aquí primera entrada del ciclo va a ser cero porque acá la inicialicé en cero, pues aquí se va a imprimir el cero. Después ya se sale del ciclo y hace la comparación. Como esta variable sigue siendo cero, bueno, no, perdón, se imprime la i y después otra vez se incrementa el contador o la i en uno poniéndole más i. Entonces aquí, al salir del ciclo, la variable de i ya no va a valer uno. Digo, perdón, ya no va a valer cero. Va a tener el valor de uno, porque antes de salir del ciclo ya se incrementó. Entonces, al hacer la comparación acá con el while y el entre paréntesis, aquí esta i ya no va a valer, en la primera iteración ya no va a valer cero, va a valer uno. Entonces, se va a seguir incrementando y se va a seguir evaluando. Y hasta que esta condición sea falsa, el ciclo va a terminar. Y esto sería todo por los arreglos bidimensionales y unidimensionales y los estatutos de repetición, que comúnmente van de la mano. Pasando a lo que sería la modularización y los tipos de datos abstractos, tengo que primero ir a explicar lo que son estos dos programitas que tengo por acá antes de ir al main. Bueno, en este caso yo implementé lo que sería un tipo de dato abstracto llamado punto, que lo que hace es que guarda las coordenadas de un punto. O sea, la función de un punto, se crea un objeto del tipo punto y se guardan las coordenadas del punto. Bueno, primero se hacen dos programas que sería el punto h en mi caso y el punto cpp. El punto h lo que contiene es la declaración de la clase simplemente. En este caso, primero se empieza por esta línea que es ifdef.h, que lo que hace es ver si punto-h está declarado o está definido, pues. Si no está definido, lo que hace es definirlo y la definición es desde aquí, desde esta parte, hasta acá, que es el end if. Entonces, el end if, ajá. Entonces, lo que hace es definir la clase entre lo que se encuentra entre estos dos. Aquí, para definir la clase, primero se pone class y el nombre de la clase, que en mi caso es punto, y entre llaves se va a poner la definición de la clase. Yo pongo primero los atributos que son de tipo privado, simplemente para que no se puedan acceder directamente desde el objeto que se va a crear, directo a los atributos. Se van a poder acceder después por medio de métodos. Entonces pongo los atributos privados, son de tipo entero porque van a almacenar coordenadas, que sería la int x, que sería la coordenada x, y int y, que sería la coordenada y. Aquí solo se definen los atributos.
Después de tipo público se pone el constructor, que el constructor lo que hace es denotar qué es lo que se le va, tiene que ingresar a la clase para que, o al tipo de dato abstracto para que pues se pueda hacer el objeto. Si no se le agrega, si se hace un objeto de tipo punto sin estos dos atributos que se le tienen que ingresar, pues no se puede crear porque no tiene la coordenada X y Y en este caso. Y luego los métodos que son de tipo, estos dos son de tipo vacío, que no regresan o retornan nada, que se llama setX y entre paréntesis se pone lo que va a definir, que sería el X, la coordenada X y luego acá igual, pero con la coordenada Y. Y cambia el nombre a setY. No puede haber dos métodos con el mismo nombre. Y después un método que es de tipo entero, que va a retornar que se va a llamar getX, que acá en el punto CPP lo que va a hacer es retornar el valor de X, o sea, consultar el valor de X, y igual con la variable Y, que se llama getY, que retorna la variable Y. Llevan esta línea de const que lo que hace en pocas palabras es que desde este método no se pueda modificar los atributos de la clase. Después pasamos al punto CPP, que lo que contiene es la implementación de la clase. Se incluye aquí con el medio del include el punto H, que para que incluya la declaración de la clase. Después se pone el constructor, que es punto. El dos puntos indica que el constructor punto de forma parte de la clase punto. Punto y se le agregan los valores X y Y a la declaración de la clase. Después los métodos, que aquí ya se definen los métodos, lo que va a hacer cada uno. Este es de tipo vacío, se denota que el método pertenece a la clase punto y a lo que se hace es se le da el valor, o se pide el valor del método, el valor de X, y lo que hace es se lo asigna a X dentro del objeto punto. Y lo mismo con Y. Y estos métodos de tipo entero lo que hacen, que también son constantes, que no permiten modificar el valor del atributo, lo que hacen es retornar la variable, en este caso sería X y Y respectivamente para cada método. Esto comúnmente se le llama como setters y getters de una clase, que serían los métodos de asignación y obtención de los valores de la clase o tipo de dato abstracto. Y ahora pasando al main, pues lo que se hace es, primero se imprime un título, que sería el tipo de dato abstracto y modularización. Bueno, cabe recalcar que esto es un tipo de dato abstracto y también, aparte, es la modularización. ¿Por qué? Porque si bien esta declaración y esta implementación la podría poner yo dentro del main, bueno, fuera del main, pero dentro del mismo archivo, lo que se está haciendo es sacarlos y haciendo que esto se pueda reutilizar dentro pues, de más programas. O sea, puedo simplemente con el include, si se fijan acá en el inicio, tengo el include que incluye el punto H, esto para poder utilizarlo. Esto se podría hacer desde cualquier otro programa y podría funcionar estos dos archivos o estas dos clases, bueno, esta clase dentro de otros programas. Entonces, ahora, dentro del main, lo que voy a hacer es primero inicializo dos variables que van a contener la coordenada X y la coordenada Y, porque estas las voy a pedir o al usuario o que las ingresen en la consola. Entonces, se declaran las variables coordenada X, coordenada Y. Se imprime un mensaje por pantalla que pide que ingrese la coordenada X del punto y luego este CIN se utiliza para hacer una lectura de un dato que se ingresó por pantalla y se le asigna a la coordenada X que ya está declarada anteriormente. Y después se imprime otro mensaje por pantalla que ingrese la coordenada Y se le asigna a la coordenada Y, a la variable de coordenada Y que ya estaba declarada anteriormente. Y ahora, se hace la instanciación del punto, que es pues definir el objeto punto o tipo punto.
se pone por punto, que en este caso esta palabra punto es el tipo de dato. Como acá es entero, como yo creo un tipo de dato, por así decirlo, abstracto, que es punto, se pone punto, el nombre del objeto punto, que en este caso pues es punto, y se le ingresan, porque el constructor acá pide que se ingresen dos valores, que sería el x y la y. Aquí se le tiene que ingresar la coordenada x, que ya pedí anteriormente, y la coordenada y, que ya también pedí anteriormente por pantalla. Y después se muestran las coordenadas del punto. Esto se hace, se imprime una línea, se pone las coordenadas del punto son dos puntos, se abre paréntesis y nos muestra, se hace por medio de lo que son los métodos get, que es obtener en este caso obtener, o get x, que sería obtener la x. Se pone el nombre del objeto, punto, y ahí aparecen, cuando escribes el nombre del objeto y punto, o sea, escribes el punto, pues no el nombre de este punto, escribes el punto, perdón, lo que hace es muestra todos los métodos que hay, entonces pues de ahí se escoge. En este caso mostraría los setters y los getters, que sería setx y setY, getx y getY. Aquí se pone el getY, digo, perdón, el getx, que es lo que va a hacer es retornar el valor de x. Se imprime una coma para separar los dos y después se imprime de punto. Se utiliza el método getY, que imprime el valor y o retorna el valor y del punto. Se cierra el paréntesis y sería todo por esta línea. Ahora vamos a pasar a lo que son los estatutos de decisión. Aquí en el main lo primero que pongo yo pues sería imprimir un título para diferenciar las secciones. En este caso es estatutos de decisión. Y aquí están dentro de un comentario lo que serían los estatutos de decisión. Este es primero pues sería el if, que esta sería la sintaxis if, la condición y entre llaves lo que se va a ejecutar si esa condición se cumple. Luego sería el if else, que sería un sí, no, si no, sí. Si esta condición se cumple, se ejecuta este código, este bloque de código que está entre estas llaves. Si esta condición no se cumple, se ejecuta en lugar de este bloque de código, este otro bloque de código que estaría dentro de estas otras llaves. Y existe también lo que sería pues, la forma compuesta, que sería el else if, sería if, y si con la condición principal y el bloque de código que pasaría si se cumple esa condición. Si no, se haría esta otra, else if, que sería otra condición. Si se fijan en la anterior, solo hay una condición y si no se cumple esa condición, ya no se vuelve a hacer otra condición y solo se ejecuta un bloque de código siguiente. En este caso es una primera condición. Si esa condición no se cumple, se vuelve a hacer otra condición con el else if y entre paréntesis la condición. Y si esa condición se cumple, aquí me faltaría, se agregarían, se haría lo que estaría en este bloque de código, que sería entre llaves. Y si la condición 2 no se llega a cumplir tampoco, ahora sí pasa por defecto al else. Y se ejecutaría el bloque de código que esté entre estas llaves. Aquí lo que yo hago es pedir al usuario para modificar el valor entero que habíamos declarado en los escalares acá anteriormente, que sería que por defecto yo le había asignado el 10. Acá lo que hago es pedir imprimo primero estatuto de decisión if, que es lo que voy a hacer, y pido al usuario que ingrese el valor del número entero, que lo que va a hacer es modificar la variable entero que tenía anteriormente declarada, que ahorita mostré. Y después el estatuto de decisión else if. Lo que hace primero lo que voy a ejemplificar sería que es el compuesto por los anteriores. Se pone el if y la condición, que en este caso sería el número entero, que fue el que pedí que modificara por pantalla, va a verificar si es mayor que el número 5. Si es mayor que el número 5, si esta condición es verdadera, muestra un mensaje que dice el entero es mayor que 5. Ahora, si esta condición no es verdadera, se hace otra condición, que si es que si el número entero que se dio es menor que 5. Si es menor que 5, se imprime el entero es menor que 5. Ahora, si no es mayor ni menor que 5, ya no queda otra más que sea 5. Entonces, en lugar de hacer una comparación, solo pongo el else y imprimo el entero es igual a 5.
Y luego sí existe también el estatuto de decisión switch, que lo que hace, en lugar de, se podría hacer fácilmente también con puras comparaciones desde if y else if, porque esta parte de else if se puede repetir indefinidamente dentro de dentro del if y del else if. Entonces aquí se podrá hacer también así de esa forma el switch, pero el switch pues ya tiene su propia sintaxis. Entonces, lo que hago aquí primero es imprimir el estatuto de decisión switch. En este caso lo voy a hacer con una vocal, porque se va a pedir que el usuario ingrese una vocal. Entonces, como la vocal es una letra, pues se define un dato de tipo char, le llamé vocal, y después se hace un mensaje que pide el usuario, escribe una vocal, espera lo que ingrese el usuario y se lo asigna al tipo de dato de carácter que define anteriormente llamado vocal, entonces se le asigna. Y ahora se abre el switch, que sería switch, la sintaxis, luego lo que se va a evaluar o el dato que se va a evaluar, y entre paréntesis, digo, perdón, entre llaves van los casos que se espera que el usuario dé a esa condición o a ese tipo de dato, que en este caso sería un carácter. Como yo espero vocales, pues solo serían 5 casos, que sería A, E, I, O, U. Entonces pongo mis 5 casos, que serían estos. La sintaxis de los casos sería case. Aquí lo pongo entre comillas simples, porque el tipo de dato char así se maneja. Si fuera un número, pues nada más se pondría el número sin comillas, y si fuera un tipo de dato flotante, pues también sería sin comillas. Ahora, si se da el caso de que sea A, lo que se va a ejecutar es lo que está entre el case y el break. El break lo que hace es acabar el switch. Entonces, lo que está en el case de A sería lo que, si se ingresa a A, lo que respondería sería A de araña. Si se ingresa E, lo que respondería por pantalla sería E de elefante, y así sucesivamente con I de iguana, O de oso, U de urraca. Y se acabaría el switch. En caso de que el usuario ingrese cualquier otro carácter que no, porque recuerden que los caracteres pueden ser también números. O sea, se pueden ser números tomados como texto. Pueden ser caracteres o pueden ser símbolos. Esos también son caracteres. Entonces, en caso de que el usuario no ingrese ninguno de estos caracteres que yo le marqué aquí, que son los que espero, hay un caso por default, que es lo que se hace si ninguno de estos casos se cumple. Entonces, en este caso por default, yo lo que puse es que imprima por pantalla el carácter y luego deje un espacio y imprima el carácter, que en este caso sería el que el usuario ingresó, se va a hacer el carácter. Si por ejemplo ingresó, no sé, el símbolo de más, será el carácter más, no es una vocal. Y con eso se terminaría. Y después aquí en esto lo hago para este bloquecito que tengo aquí de código, lo hago por una forma de ejecutar lo que voy a ver después. Que lo que hago es presionar una tecla para salir, y con un get o get char lo que hace es con cualquier tecla que se presione, espera que se presione una tecla. Ya que se presione la tecla, pues se acaba el programa. Y esto del get se utiliza con la librería el include conio.h. Si no, no se podría usar. Bueno, para ejecutar ahora el programa, lo que tenemos que hacer aquí, yo estoy utilizando el Visual Studio Code. Abrimos una nueva terminal y nos fijamos que la terminal esté posicionada en donde tenemos almacenados nuestros programas. En este caso yo lo tengo en la carpeta programa dentro de la carpeta video 3. Entonces si me fijo aquí está solamente en video 3. Entonces con el comando cd me posiciono en programa, que es la subcarpeta donde tengo almacenados los programas. Y desde aquí ejecuto el comando g++, después el nombre del programa, que es main.cpp, y seguido, como yo estoy utilizando modularización, también junto el punto cpp de la clase, que sería punto.cpp, -o y el nombre del ejecutable que se me va a crear. En este caso yo lo puedo llamar programa o lo puedo llamar, yo lo prefiero llamar main. Entonces el ejecutable que se me va a crear va a ser main.exe. Doy enter, espero que se me cree el ejecutable. Si se fijan, aquí ya apareció. Ahora lo puedo ejecutar desde aquí con el punto guión main, y doy enter y se me ejecutaría dentro de la consola. Pero a mí se me hace un poco mejor ejecutarlo. Nos vamos hasta la carpeta donde lo tenemos guardado, que en mi caso sería en esta carpeta.
de programa. Y aquí se me creó el main, doy doble clic y se me va a abrir una tipo consola o terminal dentro de lo que es aquí el sistema operativo, se me abre y se ejecuta el programa. Lo que vemos es escalares, el título, se imprimen los tres escalares que yo definí, después el arreglo con for, se ejecuta, se imprime, después el imprimiendo la matriz con for, esto es lo que les mencionaba de que por eso se le saltaban líneas para que la matriz se imprimiera de esta forma. Después se imprime los números del 0 al 4 usando el while, se imprime los números del 0 al 4 usando el while, y ahora se está esperando a que ingresemos un dato, que es en los tipos de datos abstractos y la modularización nos pide que ingresemos la coordenada X del punto. Yo le voy a poner 65, doy Enter y ahora me pide que ingrese la coordenada Y, le voy a poner 80, doy Enter y me muestra que las coordenadas del punto son 65, que fue la que yo ingresé, y 80, que también fue la que ingresé. Ahora nos pide los estatutos de decisión. El estatuto de decisión else if me pide que ingrese un valor del número entero y voy a ingresar 6. Doy Enter y me dice que el entero es mayor que 5 porque ingresa el 6. Luego, estatuto de decisión switch me pide que ingrese una vocal. Doy la vocal E, doy Enter y me dice que la E de elefante. Ahora me pide, si no hubiera puesto lo de la tecla que presionara para salir, se hubiera cerrado automáticamente. Pero entonces ahorita me está esperando que yo presione una tecla para salir. Presiono la tecla y se cierra el ejecutable. Eso sería todo por la parte de ejecutar un programa de C++ en Windows. Ahora, para ejecutar dentro de un sistema operativo Linux, en este caso yo estoy usando Debian 12.4, aquí ya tengo mis archivos, que los tengo en una carpeta que se llama video3. Tengo los archivos que es el main cpp, .cpp y el .h. Abrimos una terminal aquí en la carpeta, abrimos la carpeta en la terminal pues, y ejecutamos el siguiente comando para ejecutar o hacer el ejecutable del programa, que sería g++, el seguido del nombre del main, y es importante ponerlo exactamente igual, .cpp, espacio, seguido de como había estoy utilizando modularización, sería el otro cpp, que sería .cpp, espacio, -o, y como quiero que se llame mi ejecutable, que sería main, quiero que se llame main. Entonces doy Enter y se crea el ejecutable aquí en la carpeta, y para ejecutarlo es punto slash y el nombre del ejecutable, que sería main. Doy Enter y se me ejecuta. Me da lo mismo las escalares, los arreglos y estatutos de repetición, y se imprimen la matrices, los arreglos, y ahora me pide las coordenadas del punto X. Doy 55, Enter, del punto de la coordenada Y, 45, me muestra que es 55 y 45, que son los valores que ingresé. Ahora me pide el estatuto de decisión, me pide un número entero, voy a dar el 7, doy Enter, me dice que el número es mayor que 5 porque ingresé el 7. Y ahora el estatuto de decisión switch me pide otra vez, si aquí yo no ingresara una letra una vocal, por ejemplo la Q, me dice que el carácter Q no es una vocal. En este caso no puse la parte de que esperar una tecla para salir, porque aquí pues no se cierra la consola, solamente se acaba el programa. Y eso sería todo por cómo correr un programa del lenguaje C++ en Linux.